Hay muchos temas históricos que son muy controvertidos, pero sin duda el que se lleva el primer premio es la llegada de los españoles a América y su posterior colonización y conquista. Un hecho histórico que más de 500 años después sigue levantando ampollas y donde existen tres versiones de los hechos ocurridos: la versión española, la versión americana y una tercera versión defendida a ambos lados del Atlántico: la leyenda negra. De todas las leyendas negras que existen sobre determinados personajes históricos o hechos históricos, sin duda la leyenda negra española es la que más debate genera. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. ¿Qué es la leyenda negra? ¿De dónde viene? ¿Y por qué se ha extendido en el tiempo hasta nuestros días? Tema polémico donde los haya. Pero antes de comenzar, mis agradecimientos a los patrocinadores y patrocinadoras del canal. La leyenda negra española es un término que hace referencia a la imagen negativa y estereotipada de España y sus conquistas durante los siglos XVI y XVII. Este concepto surgió en gran medida debido a una serie de propagandas e historias difamatorias promovidas por otros países europeos, lo que resultó en una distorsión de la realidad histórica. La primera mención de la leyenda negra española puede atribuirse a la publicación Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, de 1552 y escrita por Fray Bartolomé de las Casas. Esta obra recogía todo el argumentario que ya estaba viajando por Europa. Las Casas era un clérigo dominico que en un principio apoyó y participó en la conquista española de América. Sin embargo, más tarde cambió de opinión y comenzó a denunciar los abusos y atrocidades cometidos por los conquistadores. Esta publicación sentó las bases por escrito de la leyenda negra española, ya que muchas de las acusaciones de las Casas fueron tomadas como una representación generalizada de todos los españoles y sus acciones en el Nuevo Mundo. Y las Casas lo único que hizo fue argumentar y recoger determinados hechos que él vivía, pero no era la tónica general. Posteriormente, otros escritores y propagandistas extranjeros aprovecharon estas denuncias de las Casas para difamar a España y sus colonias. A medida que España se convirtió en una gran potencia mundial durante los siglos XVI y XVII, sus competidores europeos comenzaron a difundir propaganda negativa sobre el país. Estos países, como Inglaterra, Francia o Países Bajos, buscaban disminuir el poderío español y su influencia en el ámbito político y económico, países que casualmente tenían diferencias abiertas con España, con lo cual la leyenda negra se convierte en un arma política y de guerra más. Es algo que seguimos viendo en la actualidad, de cómo grandes potencias se difaman entre sí, con tal de perjudicarse unas a otras y así no perder la hegemonía. Son los casos de Estados Unidos y China o de Estados Unidos y Rusia. La leyenda negra española se convirtió así en una herramienta efectiva para desacreditar y atacar a España. Se propagaron historias y grabados exagerados sobre torturas, atrocidades y abusos cometidos por los españoles en América. En este momento estamos viendo un grabado donde observamos al propio Hernán Cortés, conquistador de México, practicando canibalismo con los cuerpos de los indígenas. Este hecho no está documentado y además estaba prohibido por la religión, pero que sin embargo se publicó en varios libros y se extendió por Europa. O el caso de la venta de joyas por parte de Isabel la Católica para poder financiar el viaje de Colón, cosa totalmente incierta porque en documentación real y oficial, la cual está colgada en la red y se puede consultar, el viaje contó con varios patrocinadores. Estas historias fueron diseñadas para pintar a los españoles como bárbaros y crueles, y se enfocaron en casos aislados de abusos, generalizándolos a toda la nación. Pero la realidad es que la difamación no iba realmente contra los españoles, sino contra la propia corona, que en ese momento era la primera potencia mundial del mundo que se conocía. Exactamente lo mismo que vemos hoy en día hacia otras grandes potencias. A pesar de los hechos reales y de las atrocidades que algunos españoles cometieron en América, los datos históricos demuestran que la leyenda negra española fue en gran parte exagerada y distorsionada. ¿Pero esto quiere decir que parte de lo que cuenta la leyenda negra es mentira? Pues no.
Es cierto que hubo abusos y atrocidades cometidos por algunos conquistadores españoles, pero estas acciones no representaban a la totalidad de los españoles ni de su gobierno. Debemos tener algo en cuenta. Imaginemos que estamos a principios del siglo XVI y que en este tiempo la lentitud de las vías de comunicación, sumado a la lejanía de los territorios americanos con la metrópoli, hacían que las misivas o el envío de productos o el envío de metales preciosos fuese de mínimo 3 meses. Además de que debemos contar que solo salían 2 viajes al año desde América a España y viceversa. Y un dato más, las misivas o mercancías no siempre llegaban. Debemos contar con los temporales o los ataques piratas que hacían que los galeones españoles, como el San José, acabasen en el fondo del mar sin llegar a su destino. Por tanto, las noticias de la mala praxis de determinados españoles en América llegaban con meses de retrasos a España y otro tiempo más en llegar a la corona, más el tiempo que la corona debatía, daba forma y promulgaba leyes para corregir estos comportamientos, más el tiempo de hacer llegar las leyes a América. Todo esto era un proceso burocrático muy lento. La corona siempre se preocupó por defender a las comunidades indígenas. De hecho, un dato que cuenta la leyenda negra es que los españoles llevaron la Inquisición a América para torturar a los indígenas a que se convirtieran al cristianismo o ejecutar a aquellos que se negaban. Esto es totalmente incierto. La Inquisición llega a América en 1569, concretamente a las actuales México y Lima, pero se llevó para combatir la mala praxis de los colonos, los cuales, estando casados en España, mantenían relaciones y descendencia con mujeres indígenas o las usaba como concubinas. Cosa prohibida por la institución eclesiástica porque ésta ya había declarado que las poblaciones prehispánicas eran siervos de Dios. El sistema español de colonización y gobernabilidad, conocido como las leyes de Indias, fue en realidad pionero en la defensa y protección de los derechos de los indígenas. Tenemos los casos de las leyes de Burgos de 1512, las leyes nuevas de 1542, la ley de Indias de ese mismo año y las leyes de beneficios de los indios de 1573. Estas leyes establecían que los indígenas eran súbditos de la corona española y debían ser tratados humanamente. Además, se prohibió la esclavitud de los nativos y por ello comienzan a llegar los verdaderos hombres y mujeres esclavizados, los negros africanos. Pero una cosa es la teoría o los dictámenes de la corona y otra lo que algunos españoles hacían allí. Como ya hemos dicho, las órdenes desde la metrópoli tardaban en llegar, pero una vez lo hacían había españoles que no las cumplían. Pero es que esta es la realidad del ser humano sin distinción de nacionalidades ni tiempos. Lo observamos actualmente en España como hay un sector racista hacia la comunidad gitana española o sectores mexicanos xenófobos contra las propias comunidades indígenas mexicanas actuales. Pero insisto en que esto no es lo general ni en España ni en México. Hubo abusos, violaciones, torturas, ejecuciones, pero eso dependió más de la persona que de su nacionalidad. Ahora bien, ya sabemos que en América se instalaron sistemas de producción como las encomiendas o la mita minera, las cuales explotaban a los indígenas laboralmente. Pero debemos pensar que en el siglo XVI la situación del español que vivía en España no era mucho mejor que la del indígena. El sistema económico feudal era un sistema económico basado en el abuso de poder, en el maltrato hacia el pueblo llano y la superioridad de la nobleza y la naciente burguesía. Todo era dictaminado por el absolutismo real, pero con la diferencia de que las comunidades indígenas debían responder a un sistema de administración que no entendían, bajo las órdenes de un rey al que no conocían y forzados a creer en un Dios del que nunca habían oído hablar. Asimismo, España jugó un papel fundamental en la evangelización de América, llevando a cabo una labor misionera que promovía la conversión al cristianismo. La labor de misioneros como Fray Junípero de Serra en California o Bartolomé de las Casas en Chiapas demuestran que no todos los españoles implicados en la colonización tenían intenciones maliciosas y que además se posicionaban a favor de las comunidades indígenas. De hecho, el Pá de las Casas ha pasado a la historia como el protector de los indios de todas las Indias.
Los españoles, además, llevaron enfermedades que mermaron la población indígena porque sus organismos no tenían defensas para combatirlas. Pero es que esa es la tónica de la globalización incluso hoy en día. Cuando queremos viajar a países exóticos, lo primero que nos recomiendan nuestros sistemas de salud nacionales es que nos vacunemos. Y es que de América también se trajeron enfermedades hacia Europa que aquí se desconocían, como la tuberculosis o la leishmaniasis. Otro argumento de la leyenda negra para dar apoyo a la mala praxis de los españoles en América fue que en el primer viaje de Colón le acompañaron hombres con causas pendientes con la justicia, violadores, asesinos, ladrones. Esto es totalmente incierto y está documentado. Sí es cierto que al principio nadie quería apuntarse a la exploración, por el simple hecho de que no querían estar bajo el mando de un extranjero, Cristóbal Colón. Pero la solución vino cuando los hermanos Pinzón, unos ricos, reputados y famosos armadores, alegaron que se apuntaban a la gesta. Y no solo eso, sino que además financiaban parte de la expedición y capitanearían uno de los barcos. Fue entonces cuando comenzaron a salir marineros de debajo de las piedras y de muchas poblaciones españolas. Otro tema que toca la leyenda negra es la gran cantidad de oro que los españoles saquearon en América. Sí, los españoles explotaron América, pero precisamente el valioso oro, el metal más preciado, era casi insignificante en América. América era y es rica en plata, de menos valor, pero no deja de ser un metal precioso. De hecho, el envío de plata a la metrópoli no salía rentable a la corona, porque la plata no tiene el mismo valor que el oro. Y además, porque parte de esa mercancía nunca llegaba a la metrópolis. Si tenéis la oportunidad de visitar España, veréis que en los museos no existen artilugios o joyas de oro americano, pero sí de plata. Por otro lado, ya conocemos el caso de determinadas tribus caribeñas que ante un sistema económico que no entendían, y con razón, llevado por los españoles, decidieron no tener descendencia para que se les acabase el negocio a los colonos. Pero esto no convenía a los encomenderos, porque si se acababa la población indígena, no habría quien trabajase en los campos. Y un señorito español no iba a ensuciar sus manos de tierra labrando el campo. Por ello, no cabe la idea de genocidio, porque la población indígena era el verdadero motor de la economía colonial. Pero la leyenda negra salpicó incluso a temas que no tenían nada que ver con la administración americana, como es el caso de que se culpase a Felipe II de la muerte de su primogénito, el infante Don Carlos, desprestigiando así su figura como padre y como rey. Pero todo se resume en que los españoles fueron a robar las tierras a los indígenas americanos, hecho defendido por la leyenda negra y por los propios indígenas precolombinos. Y aquí no cabe excusa, ni explicación. Tan solo podríamos decir que la concepción de la propiedad de una Europa en la que entraba el capitalismo no era la misma que la de las sociedades indígenas. Y los europeos pensaron que esas tierras no tenían dueño porque no había un documento que dijese quiénes eran los dueños de tales. Hoy podríamos debatir sobre la legitimidad o no de aquello, pero de nada sirve. Debemos ponernos en la mentalidad de un hombre súbdito, de un rey absoluto y del siglo XVI, y también de un indígena del mismo tiempo. En ese momento no existía la democracia de la que podemos disfrutar hoy día para dar nuestra percepción sobre lo ocurrido. En todo este embrollo surge también la leyenda blanca española que da respuesta y en contraposición a la leyenda blanca, y de la cual, personalmente, no estoy nada de acuerdo. Esta leyenda blanca defiende que los españoles llevaron cultura, pensamiento y maneras de ser español a América, además de especies no conocidas e inexistentes como caballos o bovinos. ¿Acaso antes de la llegada de los españoles no existía la cultura en las sociedades prehispánicas? ¿Es que los indígenas americanos no pensaban ni filosofaban? ¿Acaso las maneras de ser español de la época eran mejores que las de ser maya, azteca o inca? Se llevaron caballos y bovinos, sí, pero a Europa se trajo, por ejemplo, el pavo, que no se conocía. En conclusión, la leyenda negra española ha sido objeto de polémica durante siglos y todavía suscita debates en la actualidad. Si bien es cierto que hubo abusos,
muchos abusos cometidos por algunos españoles en América, pero no se puede generalizar y atribuir estas acciones al conjunto de la nación española de entonces. Es importante analizar y apreciar los datos históricos para evitar caer en estereotipos y distorsiones. La leyenda negra española es un ejemplo de cómo la propaganda y difamación pueden influir en la percepción de la historia de un país. Es necesario revisar continuamente los datos y considerar diferentes perspectivas para obtener una imagen más precisa y equilibrada del pasado. Y por supuesto, siempre debemos recurrir a la documentación original, de ambas partes. Puedes comprobar todos los datos expuestos en este vídeo a través de la documentación colgada en la red en el enlace que te dejo en los comentarios del vídeo. Mucha de esta documentación se guarda hoy en día en el Archivo General de Indias, que casualmente fue la antigua Casa de la Contratación, el organismo que recogía, administraba y registraba todo lo que entraba y salía de España hacia las Indias y viceversa, tanto de personas como de mercancías. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Además, te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde cuelgo material de historia muy diferente al del canal cada día. Y si quieres convertirte en patrocinador o patrocinadora del canal, en la caja de descripción te digo cómo puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!